Pero parece que no hay problema de volumen de acá. Ahí me estaban avisando Roberto. Sí, pues, ¿Me escuchan bien ahora? ¿Se oye un poquito se, más fuerte? se escucha bajo. Nosotros tenemos el micrófono a todo volumen, pero se escucha bajo. A ver, Roberto. No es problema nuestro este. O sea, no es problema con... Ah, bien. Mira, ¿el resto de las regionales escucha bien o escucha también bajito? Hola. La Rioja, profe, todo bien, se lo escucha bien. Perfecto, buenísimo. La Replata se escucha perfecto. Bueno, vamos a empezar. Primero hacer un pequeño repasito de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan un poco que, por lo menos la temática que estuvimos viendo? ¿No recuerdan? Sí, las ratitas. Las ratitas, sí. Me acuerdo de las ratitas. Sí, hay algunos videos que como que te quedan ahí grabados de que son muy dinámicos. El tema de la ratita me pareció como que era muy, o sea, como muy útil para verlo y es dinámico, es rápido. Están buenísimos esos pequeños cortos. Excelente, seguimos viendo ideología. Exactamente, ideología e ideología. Y si hacemos una reflexión acerca de qué vimos específicamente de ideología, ¿se acuerdan qué podíamos definir o cómo podíamos representar las ideologías? Bueno, a ver, ideologías jurídicas, políticas, Bien, fuerzas. bien, excelente. Religiosas, muy bien. A mí se me hizo una duda porque por ahí me costaba enganchar qué es una ideología o cómo dejo que ideología es una manera de vivirlo. Sí, es una representación que se hace en los individuos acerca del mundo. Es una idea que nosotros tomamos del mundo y la practicamos. Claro, eso la practicamos. Exactamente. Acuérdense de que también el tema de la ideología tenía mucha relación con la práctica, que muchas veces podemos pensar y tener una representación del mundo, pero en el momento que tenemos que tomar una decisión en nuestra práctica hacemos todo lo contrario, prevaleciendo lo individual por encima de esta idea. ¿Bien? Entonces, que en definitiva los autores decían de que es la práctica la que define las ideologías. Y que no hay una sola, hay muchas ideologías, pero que hay una que hace, que predomina. Exactamente, que lo decían los autores, que es la ideología de quién. De los que dominan. Exactamente, hay una ideología dominante y ahí existen ideologías disruptivas que lo que quieren hacer es como cambiar un poco las reglas del juego. ¿Bien? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto los aparatos ideológicos también, de que se ejerce dominación a través de lo que Althusser, el autor de ese concepto de aparatos ideológicos, Althusser decía de que se reproduce la ideología dominante a través de diferentes aparatos, que son los aparatos, por un lado tenemos aparatos represivos del Estado, que es la utilización de la fuerza física, un poco más, la policía, estas instituciones punitivas que tenemos, el sistema judicial, tribunales, la policía, el ejército, y por otro lado también lo reforzamos a través de instituciones ideológicas, como son la familia, la escuela, la iglesia, etc. Buenísimo. Hoy vamos a ver también un poquito, primero les voy a mostrar un video y voy a consultarles qué es lo que vamos a ver hoy, para ver si logran como visualizar ese detrás de escena, como pasa con Matrix, que es esas cosas que parecen a veces como que no tienen mucho sentido, pero cuando se empieza a indagar, a analizar, como lo que pasó el video de la otra vez. ¿Se acuerdan el video de Matrix 2? Cuando entran y hablan con esta persona que está sentada en la mesa. Poder decidir. Y decían que las decisiones tampoco no son algo tan de libre albedrío, no es tan fácil decidir porque ya venimos con un condicionamiento, que lo estamos viendo en Bourdieu, el tema de los hábitos. Si se fijan, venimos también trayendo una línea. Venimos con una línea, más o menos. Son muchos conceptos, mucho de golpe y mucho para verlo tampoco en tan pocas clases y en tan poco tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay y lo que podemos hacer. Así que bueno, continuamos. Vamos a ver un video chiquitito, un fragmento, y me van a, por favor, analícenlo y digan qué vamos a ver hoy. ¿Bien? Como el mensaje. Do you think, I mean, you are, in quotes, Quizás algunas personas ya lo han visto. Como
bastante viral. No ahora, pero muy bien viral. Do you think, I mean, you are, in quotes, a serious actress? You know, quotes? yes. What do you mean, well, quotes? well, you know, How it's dare because it's kind of cliche. People say, well, a serious actress as yes, opposed to I an see. unserious actress. But do you find, in fact, that this, what could be best described as your equipment, in fact, hinders you, perhaps, in that pursuit? I'd like you to explain what you mean by my equipment in Well, people watching... great detail. Well, your physical attributes. You mean my fingers? No, I meant your... Come on, spit it out. I meant your figure. My figure? Hmm. Sorry, what was the beginning of the question? I've forgotten. The question was, do you find that your figure, your physical attributes, which people always go on about, hinder you in your pursuit of the ambition of being a successful actress? A successful or and a serious actress, because serious actresses can't have big bosoms. Is that what you mean? Well, I think that they might sort of detract from the performance, if you know what I mean. Really? I can't think that can necessarily be true. I mean, what a crummy performance if people are obsessed with the size of your bosom or anything else. I would hope that the performance and the play and the living relationship between all the people on the stage and all the people in the audience overcome such boring questions. Really. Boring questions. Pretty boring in the end, you know. What? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vemos hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Claro, preconceptos o prejuicios. Bien, prejuicios. Imagen. Imagen, puede ser, sí. ¿Qué consideran con respecto a este pequeño extracto de una entrevista que se le realiza? ¿Es real? ¿Es real una entrevista que se le realiza a una actriz muy conocida? Que ahora de hecho está con un papel protagónico. Sí, ¿no? Que hizo la reina de Inglaterra, ¿no? Sí, Catalina Grande, creo que no sé bien en qué película exactamente, pero una actriz muy conocida de joven, obviamente. Pero bueno, ¿qué consideran de esta entrevista? Machirula. Bien. Pero Que bueno. extendamos el concepto de machirula. Sí, ¿Qué sí. significaría? Y como que las rubias y las tetonas y las de buen cuerpo son tontas, no pueden ser talentosas, no pueden ser buenas actrices y algo así me parece. Bien, un buen concepto, bien. Perfecto. ¿Qué otro? ¿Escucharon también en los regionales? No sé si se escucha bien lo que dijo la compañera. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué opinan ustedes también a lo lejos? ¿Qué podemos observar de esta entrevista? Mar del Plata, por ejemplo, que hay solamente 2 personas y una tercera que está entrando. Ahí está. Sí, profe, también coincidimos. El auto siempre atrás. La Rioja. Coincidimos que la actriz no puede ser talentosa, solamente muestran su cuerpo. Excelente, muy buena apreciación. San Nicolás, por ejemplo, que solamente hay 2 personitas nada más allá atrás. No. Hola, profe. ¿Se escucha? Hola. Sí. Totalmente, perfecto. Sí, también coincidimos con que aparentemente, de acuerdo al aspecto físico, hay prejuicios en realidad con lo que uno es capaz de hacer. Bien, excelente. Y yo le pregunto, ¿realmente es un prejuicio el que realizamos sobre esta entrevista? Porque acá dice el entrevistador que si realmente le cuestiona a ella de cómo una persona que tiene esos atributos físicos puede llegar a ser una gran actriz. Porque el público en realidad lo que se centra no es en su forma de actuar, sino en sus tetas. En su cuerpo, que ella misma lo dice. Entonces, ¿cómo la entrevista la maneja el entrevistador partiendo de una concepción de que el público le resalta más su aspecto físico que su capacidad para poder actuar? Pero ella no se plantea de hecho ella cuando se la convoca, no se le dice que va a tomar esta orientación la entrevista, y sobre todo que es un poco
el entrevistador que juega con un poco con la gracia de la pregunta incómoda de alguna manera, porque se ve a la actriz que no está cómoda con lo que están preguntando. De hecho, desestima de que las preguntas sean, solamente dice, son aburridas. O sea, preguntame acerca de mi de la actuación, pero no me preguntes si la verdad que la gente, y además que él pone en juego como la capacidad de ella de actuación porque es linda. Es una cuestión bastante fuerte. Sí, perdón, y aparte me hace acordar como Mirta Legrand que dice, lo que querría saber la gente es, no es un obstáculo tu aspecto físico, claro. Y en realidad, o sea, claro, es la, totalmente, que es fue, la gente, que pero una entrevista mediada un poco claro, con una concepción de la persona, perfecto, con el tema de los preconceptos, con el tema del prejuicio, bien, del juicio ya que está haciendo él, acerca de que prevalece más una imagen física que su capacidad de actuación. Bueno. Realmente Víctor es un entrevistador muy famoso en Estados Unidos que se dedica a hacer ese tipo de entrevistas. A ser chicanero. Claro, pero cuando ya hay una pregunta incómoda que la otra persona, porque realmente no juega mucho, sí, es muy conocido, son Harrison, no sé cuánto. Harrison Pérez. Harrison Pérez Santos. Y bueno, hoy vamos a ver un fantasma que últimamente me rodea, igual que la ideología. ¿Sí? El tema de los movimientos feministas. Y realmente, ¿por qué vamos a tocar el movimiento feminista? ¿Cómo? Voy a buscar a la chica que vino de Rosario. La chica sería mi suegra, mi cuñada. Santa Fe dice que no ve. Que no ven y nosotros la presentación. Una consulta, Santa Fe, ¿no ven la presentación? El aula. Ah, no logran ver el aula y eso es un problema de conexión de allá. No la ven las mujeres nada más. Ahí no sabría qué decirle. La presentación sí la ven. Ah, entonces es un problema de conexión de allá. Bien. Bueno, ¿me pueden escuchar? ¿Pueden escuchar bien? ¿Qué te dicen, Patrick? ¿Pueden escuchar? Sí escuchan. Bueno. Si ven la presentación y me pueden escuchar, perfecto. Buenísimo. Es lo que vale. Bueno, en realidad, ¿por qué vamos a ver el movimiento feminista? Más que nada el movimiento feminista en esta participación en la construcción de conocimiento. Hemos estado viendo en las diferentes clases, que el conocimiento es una construcción. Y si lo ligamos a la clase pasada, donde hay una ideología prevalente, que prevalece, que es la ideología dominante, se puede decir también que el conocimiento que prevalece es de un grupo dominante, que tiene más peso en esa construcción de conocimiento. Hemos estado viendo diversos autores y si pueden analizar que la mayoría son hombres, lo que hemos visto que mujeres, entonces como que nos da un aspecto a resaltar, ¿qué pasa en la participación de las mujeres dentro del campo de la ciencia? Dentro de este proceso de construcción de conocimiento. Entonces por eso vamos a ver el movimiento feminista y la universidad, porque necesitamos ver cómo se vincula este movimiento de masa con la participación y la generación de conocimiento dentro de la universidad y dentro de la sociedad. Sí, lástima que no tengo el presentador, pero bueno. Vamos. Es medio como fantasma el tema últimamente de los movimientos feministas, de la ideología de género, pero si ustedes se pueden analizar también, siempre hay como una creación de enemigos públicos, sobre todo a través de los medios, en las diferentes épocas. Teníamos, en el caso de los 80, 70, 80, teníamos el comunismo, el marxismo como enemigo público. Durante los 90 también tuvimos en la Argentina, cuando se aprueba el divorcio, también tuvimos como esos movimientos liberales que están en contra de la familia, que están en contra de los buenos valores, de la moral. Después los movimientos feministas que han vuelto, si bien tienen una data historia que viene antes de la Revolución Francesa, han tomado una gran preponderancia en Argentina a través, particularmente, que vienen luchando fuertes, vienen con muchísima participación, pero mediáticamente se ha tomado el tema del aborto legal, seguro y gratuito como un detonante también de los movimientos feministas y también de esta creación de enemigos públicos que de alguna manera quieren matar al hombre, que quieren matar las buenas costumbres, que muestran las tetas. Todas esas cosas también son manipulación mediática para generar algún tipo de concepto sobre un grupo, una imagen o algo.
Entonces vamos a tratar de, más que develar el fantasma, es poder ver un poco cómo se va construyendo cómo se va desarrollando la lucha, los movimientos feministas, y cómo esa lucha también se transmite no solamente en lo político, social y económico, sino también en el campo de la construcción de la ciencia. Sobre todo en una facultad que prevalece el 99% de hombres, no solo en los puestos estratégicos, si podrán analizar que hay poca participación femenina, y también tenemos políticamente muy poca, o sea, minoritaria participación femenina frente a la gran cantidad de hombres que ocupan cargos estratégicos en la política. Va cambiando igual. Excelente, Sí. claro, todo va cambiando, todo se van generando cambios ahora con la ley de cupo mínimo. Y desde presidentes de centro de estudiantes femeninas, Totalmente, de secretarios son procesos que femeninos. se van dando, se van cambiando de las bases, se van cambiando, y bueno, o sea, a lo largo de la historia estamos sujetos a estos cambios que se van dando en la cultura, en la educación, en lo económico. Una frase acá como para reflexión dice: ¿han producido las mujeres una cultura propia, un saber específico, reprimido o ahogado, que al emerger aportaría una corrección sustancial y no simplemente un plus de cultura tal y como ha existido hasta ahora? En resumen, un modo de ser diferente. ¿Ustedes qué creen? ¿Han producido las mujeres una cultura propia o forma parte de una cultura más universal? Me parece que algo que estaba reprimido, ahogado. Me parece. Bien, entonces voy a decir que la parte de reprimido y ahogado es decir, una cultura que estaba un poco invisibilizada. Estamos haciendo un análisis de la frase nada más, ¿no? Bien. ¿Qué consideran? ¿Consideran de que no? ¿De que la cultura es cultura? Porque si sale quiere decir que ya estaba, nada más que debajo. Bien. O sea, que no es propio, es algo que ha estado... Que ha ido emergiendo. Nada más que emergió. ¿Consideran que la cultura es cultura y nada más? ¿O dentro de la cultura se da también una distinción de género? ¿Las producciones culturales son una sola o pueden haber...? No. Es en lo largo así a discusión. No, puede haber una sola con Bien, diferentes visiones. bien, perfecto. Una sola cultura con diferentes visiones. ¿Y qué más? ¿Tenemos alguna contraposición a ese postulado? No, me Viene parece sujeto a la guerra de poderes, como siempre venimos diciendo. Bien, sujeto a la lucha de poder, muy bien. No, y me parece que a lo mejor las que llevan un poco la voz cantante son las mujeres, porque queramos o no, han sido más castigadas a lo largo de la historia. Por ahí algunos hombres dicen, ay, pero si te hasta quedas embarazada, ¿cómo vas a abortar, hija de puta? Hacete cargo. Bueno, ¿cómo miras si no sos mujer? ¿No Bien. sabes lo que es estar embarazada? ¿No sabes lo... Bien, hay una visión, perfecto, muy bien. Esto lo dejo a discusión, no vamos a hacer, no vamos a ahondar en algo más. Vamos a hacer solamente un análisis de esta concepción. Bien. Dice que los estudios de la mujer, o Women Studies, ¿por qué toma la palabra en inglés? Porque se empezaron a dar en los países de Inglaterra, Estados Unidos, en Francia también, o estudios feministas en Francia, se inician en los países altamente industrializados. Es decir, que tenemos principalmente Estados Unidos y Europa. Y se extienden al resto de los países como una ola expansiva a lo largo de las 5 últimas décadas. O sea, tenemos 50 años de, acá que hace referencia a un movimiento de estudios feministas. Que no es del movimiento feminista. El movimiento feminista como movimiento puede ser que tenga 50, 60 años, pero esto traspasa las épocas, o sea, podemos antes de la Revolución Francesa, mucho antes. Dice que estos movimientos pretendían democratizar los espacios productores de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué espacio tenemos productor de conocimiento? La universidad, exactamente. En donde las mujeres no se sentían representadas por estar excluidas como sujetos y objetos de estudio. Es decir, que la mujer era más una receptora que una productora de ese conocimiento. Se desarrolló un ambiente de resistencia y hostilidad por parte de las estructuras académicas tradicionales, o casualidad. En el momento que empieza a surgir este movimiento, empieza a entrar en contradicción con esa... ¿Se acuerdan cuando lo vamos a seguir retomando? Este dibujito de las dos estructuras
donde hay una estructura que quiere mantener el orden establecido, hay algo que se da una ruptura, un quiebre en la coyuntura, y después se genera una estructura nueva. Bueno, en este momento exactamente igual, o sea, se está empezando a dar una tensión cultural donde las mujeres reclaman su espacio como productoras de conocimiento y no como solamente receptoras. Entonces entra obviamente en choque, vamos a decir acá muchos profes, decirle, che, no, empezar a cuestionar algunas cosas, vamos a generar algún choque, vamos a generar, como pasa siempre. Entonces dice que estas viejas estructuras, o las estructuras académicas tradicionales, que generalmente estaban ocupadas por hombres, administrativos y parte mismo del estudiantado se va a oponer, se empieza a no sentir cómoda con este tipo de estudios y de movimientos. Y como fíjense que no solamente es la estructura académica tradicional, que son docentes, básicamente, investigadores más que nada, sino también tenemos planta administrativa, que son los poderes administrativos, y tenemos los mismos estudiantes. Esta oposición no se da solamente de un sector, sino que se da casi de una estructura entera. Entonces, es a partir de la década del 60, se estaban llevando a cabo las primeras investigaciones y programas académicos en torno a la discriminación. Es decir, que en la década del 60 también, ¿se acuerda que vimos el tema del Mayo francés? Una época bastante como movediza. Entonces se empiezan a dar también muchos reclamos, no solamente en el movimiento feminista. Ahí, si hacemos un análisis de contexto, ¿se acuerdan? También teníamos las minorías étnicas, tenemos la población negra en Estados Unidos que peleaba con eso de no, sobre todo durante la guerra de Vietnam y anteriormente que estuvimos viendo con el discurso de Martin Luther King, esto de poder realmente ser sujetos de derechos, tener igualdad de oportunidades, que vayamos por la calle y podamos subir al bondi como cualquier ciudadano y ciudadana blanca, sobre todo. Después teníamos movimientos también estudiantiles reclamando por este derecho universal a poder estudiar, los obreras que estaban luchando en las fábricas, decir, che, hay que reducir la jornada laboral porque no podemos estar laburando 12 horas. Entonces hay como todo un movimiento estructural donde se empiezan a surgir todos estos reclamos y se empiezan de alguna manera también a entrelazar. Esta etapa histórica se caracteriza por el despegue de los movimientos feministas también. En estos pocos años de existencia el movimiento feminista creció a una velocidad extraordinaria, es decir, que se ha empezado a desarrollar con mucha fuerza y actualmente habla la autora de 1990, perdón ahí por no poner el año. El movimiento de mujeres se encuentra entre se han incorporado nuevos programas de estudio dentro de los movimientos feministas. Acá tenemos una imagen de la década del 60. Exacto. Ahí está. En cuanto a las líneas de pensamiento que planteaba este movimiento feminista, o estos movimientos feministas, podemos plantear cuatro como preguntas, como disparadoras. Primero, se empieza a cuestionar la diferencia entre los sexos. ¿Existe una diferencia entre los sexos? Es una gran pregunta que se hacían los movimientos en esa época. Una de las más importantes, ¿es posible continuar recurriendo a las teorías vigentes para comprender y explicar este problema? ¿O estas mismas teorías reproducirán los prejuicios y estereotipos culturales que determinaban la diferencia entre los sexos? ¿Qué opinan respecto a esa pregunta? ¿Qué podemos sacar de esa pregunta? ¿A qué hace referencia? Las condiciones previas biológicas. Más allá de las condiciones previas biológicas. Perdón que me... Vamos. Están dormidos. Siempre el detrás, lo más simple, pensamiento lateral, como una criatura que lee y capta lo lateral. Mujer cocinaba y mujer madre. Bien, los roles, bien. Dice, pero en el caso de la universidad específicamente, dice, ¿es posible continuar recurriendo a las teorías vigentes para comprender y explicar este problema? Es decir, el feminismo se podía abarcar teóricamente desde la construcción que vienen realizando supuestamente lo que planteaban las teorías viejas de hombres. O sea, ¿se puede construir un feminismo a partir de la visión masculina? No. Eso. Vamos. Fíjense, siempre traten de sacar las palabritas, ¿no? No hace falta entender todo lo que dice, sino tratar de sacar los puntos clave.
Es decir, ¿se puede explicar un feminismo? ¿Se puede construir un feminismo a partir de la mirada masculina? Esa es una gran pregunta. Si el conocimiento ha sido en su mayor parte producido por los hombres, dicen, ¿es la ciencia la visión del hombre acerca de la realidad? Es decir, ¿tenemos una visión unilateral acerca de la ciencia, que es la de los hombres? Dice este movimiento. A pesar de que esta visión parcial haya sido elevada a la categoría de universal. Sí, es unilateral. Bien, es decir, lo que plantea este movimiento es que hay una visión universal que ha sido la masculina. La masculina con respecto a la construcción de la ciencia, el concepto de ciencia. Y no se ha incorporado la otredad que es la visión femenina porque ha estado subordinada. Eso es lo que plantean este movimiento. Miren, si las mujeres hubieran participado en la construcción del conocimiento, ¿cuáles serían sus supuestos? Es decir, ¿cuáles serían sus perspectivas? ¿Serían las mismas categorías de análisis que las que se han construido los varones para esta generación de conocimiento, para el concepto de ciencia? ¿Sus criterios de cientificidad, sus lógicas, sus metodologías serían exactamente iguales? No sabemos, pero posiblemente pueda ser no, pero no lo sabemos. No lo sabemos hasta el momento. No sabemos porque... Parezco un borracho tomando. Perdón, pero tengo la garganta seca, o sea, pero me falta la petaca acá. Perdón y encima me mojé todo. Continuamos. Entonces, eso nos quedan como estos grandes cuestionantes. ¿Nos podemos construir conocimiento basándonos en las categorías que se han creado a través de la ciencia, el desarrollo del conocimiento por los hombres? Y si en el caso que la creemos las mujeres, ¿serían iguales o serían diferentes? No se sabe. No lo sabemos hasta el momento. Y hubo una vez un profesor hizo el mismo cuestionamiento, la misma que como vos estás hablando, si Dios hubiese sido una mujer, hubiese habido la misma cantidad de cristianos. Lo hizo no hace mucho tiempo y de ahí salió todo un tema del feminismo, digamos, porque por ahí también hay muchos que capaz que no se inculcan por la religión porque era un Dios, era hombre y así. Entonces dice, que hubiesen creído que si Dios hubiese sido una mujer, se hubiese crucificado, ya la había pronto, si hubiese influido en la cantidad de los fieles. Un buen cuestionamiento. Dice, los estudios de las mujeres significaron una revolución del conocimiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque históricamente las venían haciendo los hombres, hasta el momento que son las mujeres las que empiezan a generar el propio conocimiento. Y es tanto más impactante que el fenómeno de ingreso femenino masivo en la educación universitaria. Acá tenemos un dato muy importante que es la incorporación de las mujeres a la universidad, que hace un cambio resistido por docentes, por la planta administrativa, por el mismo estudiantado, y sobre todo también por las parejas de las mujeres. Fue muy resistida la introducción de la mujer a la vida universitaria, porque de alguna manera cuestiona un privilegio, ¿o no? Sí. Como diría, hay un dicho de Jaureche que en este momento no me está saliendo, pero decía que como que estos grupos que se vuelven locos por la pérdida de privilegios frente a la ampliación de derechos de otros grupos, algo así era, pero no me acuerdo bien cómo lo decía. Prometo buscarlo. Vamos a ver un pequeño videín. Nada que ver. Bueno, les pido mil disculpas, pero está en gallego y es durísimo escucharlo en gallego. ¿La han visto esta película, no? Sí. Sonrisa Mona Lisa. Arte contemporáneo. Eso es un anuncio, nada más. Silencio. Hoy solo vais a escuchar. ¿Qué será lo que vean los eruditos del futuro cuando nos estudian? ¿Un retrato de la mujer de hoy? Aquí lo tenéis.
La descripción perfecta de una licenciada en Wellesley, magna cum laude, haciendo exactamente aquello para lo que está educada. Siguiente. Una becaria de Oxford. Me pregunto si mientras plancha todas las camisas de su marido recitará los versos de Chaucer. Siguiente. Las que estudiéis física tendréis la suerte de poder calcular la masa y el volumen de los pasteles de carne que hagáis. Siguiente. Y hasta una faja que te hace libre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Yo abandono. Habéis ganado. Las mujeres más inteligentes del país. No me había dado cuenta de que, al exigiros dedicación, estaba desafiando... ¿Qué decía? ¿Qué decía? El papel para el que habéis nacido. ¿Es cierto? ¿El papel para el que habéis nacido? El papel para el que habéis nacido. Perdón que esté en gallego, dentro de todo se puede escuchar bien porque a veces que no se entiende bien. Bien. Bueno, con respecto a ese video que, para ejemplificar un poquito esta incorporación de las mujeres a la vida universitaria, que en la película ya están incorporadas, o sea, no trata acerca específicamente de esta incorporación y cómo cambia y cómo repercute, sino más bien en cuestionar de para qué estudiaban las mujeres en esa escuela tan prestigiosa en Estados Unidos. Y con respecto a lo que ella dice, ¿qué reflexiones deja? Y está marcando como una ironía entre que vas a estudiar para lo que nos bombardean de todos lados, que servimos, que es plancharle la ropa al marido. Bien. O sea, lo hace como una ironía, como diciendo, vas a ser licenciada en física para poder ver el peso específico del pastel de carne. Como marcando... Bien. ¿Alguien más de las regionales? ¿Alguien que quiera hacer alguna interpretación? Hay mucho silencio ahí. No sé si me están prestando atención o se están quedando dormidos. Bien. ¿Alguien que quiera hacer un análisis? Hay salida laboral, por más que estudien ahí. La única es ser ama de Bien, casa. la salida laboral también, sí, exacto. Exacto, porque podían estudiar, se estaban preparando para hacer, en realidad están en preparatoria, si no me equivoco, ¿cierto? Creo que lo que se basa en la película es que se preparan para ser esposas interesantes, entre comillas, porque los maridos tampoco le dan mucha bola. Excelente, sí. Esposas cultas. Esto como esposas, sí, esposas interesantes, muy bien, y esposas que tienen una formación académica, bien. Como que más que nada era como más una cuestión pasatiempo para llegar a una cuestión más importante sobre todo en la película, que era cumplir con un rol para el cual habían nacido, que es ser ama de casa. Exacto. Eso es lo que se cuestiona. Sí. Digo, tengo una voz en mi cabeza. Otra cosa que también se ve de trasfondo es el tema de que cuando se intenta querer enseñar o capacitar a la mujer en general, es como que se choca contra una estructura que ya tenemos, ya predefinida, y tanto al que le quiere enseñar o todo lo que quiere cambiar esos paradigmas, el roce que se produce, eso también trata. Excelente, orgásmico te diría, me encantan esas. Excelente, sí. Eso es propio de la mitad del siglo XX de Estados Unidos, que tenían hasta propagandas el gobierno donde tenía siempre a la mujer contenta por más que le pasara de todo, y que si tenía una educación académica
por ejemplo, la abogada, bueno, pero vas a ser secretaria por más que seas abogada. No puedes trabajar de abogada. Y tu educación vas a tener al mejor esposo con el mayor dinero y la mayor aceptación social. Bien. Eso lo producía el propio gobierno. Claro, tiene que ver también con toda una cultura, ¿no? Hablar las mujeres pierden el apellido una vez que se casan. Claro. Todas mis sobrinas tienen los apellidos sustituidos. Bien. Profesor. Que de un día para otro, todo y ya no se llama. Excelente. ¿Pueden escuchar bien? Profesor. Para mis sobrinas es importante el momento de decir, ay, ya me identifico más como me llamaba. Pero como algo lindo. Sí, es como... Escuchemos la consultando. Acá. Hay un chiste que últimamente estuvo circulando, que en realidad es de humor gráfico, es simplemente para demostrar lo que pasa. Recién un compañero hablaba del choque cuando se intenta el capacitar a las mujeres. Y hay algo que muchas mujeres vivimos también, el hecho de no solamente cuando nos capacitamos o trabajamos, no es que nos cueste más, pero estamos siempre en desventaja respecto de que todo lo demás también lo tenemos que seguir haciendo. Por la sociedad, por la familia y porque también, en cierta forma, somos, no me gusta la palabra culpa, responsables de seguir repitiendo esta cultura machista de abarcar y no dejar que las cosas se hagan de las dos, tanto por padre, madre, mujer, hombre, de la misma manera. Excelente. Hay un chiste, si lo encuentro lo comparto, que es como de una carrera en donde van corriendo diferentes personas y la mujer va con la plancha, con los hijos, con toda cuesta y obviamente está en disparidad. No solamente la mujer eso, desde el punto de vista, estoy hablando amo de casa, no solamente mayoritariamente sí, en general es una realidad. Sí, pero también somos responsables. Está buenísimo porque la carrera y los obstáculos son lo que dice la compañera, el obstáculo es lavar ropa y los hombres están tranquilos, un camino lineal, perfecto. Y también no sé si han visto ese chiste también con respecto a la educación, que dice que para hacer equitativo un examen le vamos a tomar a todos el mismo examen. Y dicen, bueno, trépense este árbol y tenés un elefante, un pez y un mono. Entonces dice, que no es tan equitativo. Excelente. Excelente, muy buenas las apreciaciones. Sí, lo que dice en la película, básicamente cuestionar un orden establecido, es que la mujer está casi esclavizada a reproducir el cuidado familiar y el cuidado del hogar, mientras que el desarrollo laboral y profesional lo tienen los hombres. Dentro del campo profesional ellos se pueden desenvolver laboralmente y académicamente, y la mujer toma a la academia como algo nada más recreativo hasta llegar a un estadio superior que es el matrimonio. Bien, que ella se vuelve loca, porque es alguien que está con una concepción totalmente disruptiva de una estructura totalmente conservadora y tradicional. Y ahí pueden observar bien este choque de estructuras de lo antiguo, tradicional, con algo nuevo que es resistido por sus propios pares. Hola, ¿de acá de se escucha? Sí, totalmente. A mí me había parecido cuando vi la película que si bien estudiaban y se les daba la posibilidad, lo cual era un grupo reducido de mujeres, era como un plus más. Ahí les enseñaban a cocinar, a ser anfitrionas. Entonces, ¿el estudio para qué era? Para que pudieran mantener una conversación. Pero en la clase esa de la diapositiva, lo que acaba de pasar usted ahí en vivo, lo que les enseñaba la profesora esa era pensar, y ahí se generó el conflicto. Porque en las demás materias se las instruía, pero no para pensar libremente, sino para repetir o estar al tanto de contextos sociales. Y el problema fue cuando, la docente las quiso liberar de estructuras. Totalmente, y ellas venían académicamente, venían con una estructura también que es un poco a la crítica docente,
que se reproducía exactamente lo mismo. Esta docente lo que hace es cambiar el programa de un día para el otro, porque se encuentra de que las mismas estudiantes se sabían todo de memoria, porque se venía trabajando siempre en lo mismo. Entonces, cuando incorpora visiones distintas, esta es la tercera parte de cuando ella está delante de las estudiantes. Pero hay dos escenas más, que en la primera ella se come como una pared cuando quiere hablar sobre un programa donde ya todas la conocían. Después, en la segunda clase, ella cambia el programa, sobre todo hablando hacían apreciaciones de arte, y empieza a incorporar obras de arte totalmente distintas a las que ellas conocían. Que en un momento, no sé si la recuerdan un poco la película, van a un taller y ven una obra de Pollock. No sé si conocen a Pollock, un gran artista norteamericano, que rompe también con una estructura del momento de trabajar sobre determinados métodos, y es el que tira así, son manchas en un... Después vamos a buscar alguna imagen. Entonces que de alguna manera también esa imagen era un poco, cuestionaba el concepto de arte de la época. Y cuando la docente muestra una imagen totalmente, medio como hasta grotesca, las mismas estudiantes dicen, eso no es arte. ¿Y qué es arte? Le dicen. Y arte es lo que cumple con el modelo y nombran un modelo tradicional. Entonces ahí como se empiezan a entremezclar lo educativo, la tradición de lo educativo, las concepciones sobre el arte, lo cultural. O sea, tienen realmente una película que pone, como que manifiesta un montón de campos que son como bastante interesantes para analizar. Pero bueno, continuemos con... Dice, los estudios de la mujer significaron una revolución de conocimiento. Eso lo estamos viendo de a poco. Y dice, sobre todo con el ingreso de femenino masivo a la educación universitaria, que si analizamos el contexto, se da sobre todo en la época del estado de bienestar. Keynes. Bien, más o menos 1950. ¿Han escuchado alguna vez el modelo del estado de bienestar? ¿Saben lo que es el estado protector de la década del 50 en todos los países? ¿No? Bueno, vamos a pasarlo porque tarea en casa. Bueno, principalmente el ingreso de la mujer a la vida universitaria se da principalmente en las carreras humanísticas. ¿Y hacia dónde querían ir los estudios de la mujer en esa época? Primero, a cuestionar el cuerpo de conocimiento acumulado. Es decir, a cuestionar cómo nos veníamos formando, cuáles son los valores, cuáles son las categorías de generación de conocimiento que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan cuando vimos a Descartes que decía que había que dudar de todo? De todos esos conocimientos adquiridos. Bueno, se empiezan a cuestionar qué conocimiento estamos viendo. ¿Qué estamos reproduciendo? ¿Es la reproducción de una visión unilateral creada por el hombre? ¿No lo es? Bueno, vamos a empezar a cuestionarlo. Resignificar el conocimiento científico ya no como patrimonio masculino, sino que sea como un patrimonio universal. Que deje de empezar a eliminar esa visión unilateral de la concepción universal como la concepción masculina. Recategorizar la cultura a partir de la dialéctica sexual como una construcción androcéntrica del mundo, en la cual las mujeres son excluidas y omitidas como sujetos y productoras de hechos y conocimientos, o incluidas de forma subordinada bajo parámetros masculinos. Es decir, empezamos a cuestionar y a redefinir esta relación que hay entre sexos, y que no prevalezca la visión de un sexo por encima de otro, porque lo que hacen, no sé si conocen el concepto de hegemonía. Bueno, ¿lo han escuchado una vez el concepto de hegemonía? Hay una visión que es hegemónica, acá que dicen la visión masculina, la visión que sería dominante. Y lo que hacen las visiones hegemónicas, con este concepto de hegemonía, es poder articular el resto de las visiones a una sola que es la dominante. Es decir, el resto de las visiones empiezan a ser subordinadas de alguna manera y prevalece la visión de algo dominante, que sería en este caso, y analizando esta generación de conocimiento, sería la visión del hombre. ¿Bien? Indagar quién ha sido el sujeto histórico en cada sociedad concreta que detenta su contexto hegemónico. Ahí está de nuevo. Es decir, que la mujer se empieza a cuestionar si el papel de la mujer ha sido protagónico a nivel de la historia y por qué no lo ha sido, en el caso de que no lo hayan sido. Es decir, que toda la historia también está escrita por hombres.
¿Por qué la mujer va a tener un papel protagónico? Analizar las relaciones de poder centradas no solo en el sexo, sino también en la edad, la raza, la clase y la nacionalidad. Fíjense cómo empiezan a ver otros parámetros donde los estudios de la mujer se apuntan también. Es decir, que existen relaciones también poder de dominantes y dominados, también en la edad, la raza, las clases y la nacionalidad. Estamos hablando de 1950, posguerra, Segunda Guerra Mundial. Un aspecto importante también dentro de la película que me acabo de acordar, que no era cualquier mujer la que estaba ahí en la universidad, prestigiosa y cara. ¿Quiénes eran? Mujeres de clase alta. ¿Bien? No era abierto a todo el mundo, no era abierto a todas las mujeres o a todas las personas. Sobre todo en Estados Unidos, que es tan elitista la educación universitaria. Entonces, no se pueden abordar las relaciones de género sin entramarlas en conexiones con otra forma de relaciones desiguales entre las personas. Por ejemplo, la raza es una relación desigual con las personas. La clase es una relación desigual. Entonces, es decir, fíjense cómo se empiezan a vincular el tema de género, raza, nacionalidad, ideología, podemos incluir también, y edad, sobre todo. Diferencias de las edades, que hoy en día también se sigue prevaleciendo diferencias. O sea, sobre todo cuando hablamos de la tercera edad, por ejemplo, en el caso específico de la edad, cuáles son los derechos de la tercera edad, en qué situación está, quién tiene acceso, el mundo laboral. O sea, seguimos viviendo desigualdades en un montón de campos. Pero acuérdense que estamos más o menos 1960, tenemos el Mayo francés, que fue como un poco, con mi letra inmunda, fue un poco esta conjunción de que empieza allá, la olla se destapa a la mierda y ya empiezan a surgir, ¿se acuerdan? El tema del movimiento, son solo movimientos feministas, luchas ideológicas, jóvenes que salen a la calle cuestionando el orden moral, lo estético, se da revolución en el campo de las artes, de la academia, los obreros salen a hacer huelga, en la música, tenemos una revolución realmente cultural, social y económica bastante potente. Y que fíjense cómo se empiezan a articular estos estudios de género, no solamente con las mujeres, sino también con otras desigualdades que se estaban dando hacia el interior de las estructuras. El discurso científico androcéntrico en la medida que se relaciona con el tema de poder. Este es un tema muy abordado desde la perspectiva de género, el tema de poder. Eso lo vamos a ver más adelante en lo posible y si tenemos un poco de tiempo, más adelante en otra clase, que no sé si han visto a Michel Foucault. Foucault es ¿o lo han escuchado alguna vez? ¿Bien? Es muy parecido al Indio Solari. Es un francés muy parecido al Indio Solari. Fue un filósofo de la década del 60-70, tuvo una vida corta, murió uno de los primeros personajes famosos que muere de SIDA durante los 80, y después vamos a ver algunos extractos que le hacen un análisis específicamente sobre el saber y el poder. Dice, contribuye a consolidar las desigualdades entre ambos sexos. Entonces ya tenemos discurso científico androcéntrico, análisis de poder y la influencia que tiene entre las desigualdades. Es decir, que hay relaciones de poder. Existen en el discurso, hay relaciones de poder. El saber cómo saber de una clase dominante y también en la sexualidad el saber cómo saber de un género dominante. Todo esto lo vamos a ver un poco. Pero empezamos a ver relaciones de dominación. Que eso es muy importante también a nivel discursivo, a nivel cultural, a nivel de generación de conocimiento, a nivel de la ciencia. Hay relaciones de poder y prevalece una visión sobre la otra y hay un sector que domina y detenta ese poder. 60. La revolución de lo imposible. Víctor, sí. Una consulta. Viste que cuando empiezan así estos movimientos ya se vuelven fundamentalistas. Si no pensás como ellos... No nos adelantemos, ya vamos a ver eso. Pero verá, creo que si no viene en la otra, en el otro power ya estamos ahí. Vamos a ver ese concepto específico del tema de radicalización. He pensado en todo. La paradigmática generación del 60, esta época tan efervesciente en todo,
permitió el renacimiento de la contestación libertaria, sobre todo el tema de estos movimientos de lucha por la libertad, dirigiendo sus críticas al poder, la institucionalización, las normas y la jerarquía desde un discurso de lo heterogéneo. Es decir, de que no sea un discurso homogéneo que sea uno, sino de que hay muchas visiones. O sea, los discursos no hay un solo discurso, puede haber uno que prevalece, pero existen diferentes discursos. Entonces la idea es después incorporar esos otros discursos a un discurso universal. ¿Bien? Que no sea el del hombre, obviamente. La bandera emblemática será la liberación En el caso, por ejemplo, de los países subdesarrollados, toman la bandera de liberación y en ese momento, en esa época, hagamos un análisis de los 60, 70, empiezan a haber revoluciones contra la tutela colonial. Tenemos el caso de Cuba, 1959, si no me equivoco, fue la revolución cubana. Empiezan a ver Argelia también, se empiezan a independizar las colonias. Empiezan a ver como movimientos independentistas a mitad del siglo XX y sobre todo en las colonias, para poderse desligar de los países que de alguna manera lo estaban subordinando. Entonces tenemos relaciones de poder entre naciones. Para los jóvenes, contra las trabas mentales y las inhibiciones sociales. Empezar el movimiento estudiantil, movimiento de gente joven, movimiento hippie, que cuestionaba un poco estas moralidades, estas estructuras rígidas de lo moral, de lo sexual, de la expresión. Después tenemos para las minorías contra la cultura etnocentrista, es decir, las minorías negras, por ejemplo, hace referencia, es contra este poder de dominación de la raza blanca. Tenemos el apartheid en Sudáfrica, Mandela, ¿se acuerdan que Luther King? Empiezan estos movimientos de alguna manera de independencia cultural. Y después tenemos para las mujeres contra el poder sexista. Entonces fíjense cómo se da este entramado así de luchas en tan poco tiempo. Se dan como casi todas juntas. Y yo creo que Francia tiene también tiene esa historia también. Revolución Francesa, Revolución en mayo del 68. Estos son algunos de los fenómenos históricos y culturales que ponen el punto final a la concepción histórica lineal. ¿Se acuerdan que hemos visto que la historia y el desarrollo del conocimiento no podemos decir que es así recto, sino que estuvimos viendo el tema de las rupturas? Se da por ruptura. Hay ruptura, no es así. Va siendo así el conocimiento, la historia. Su evolución se da a través de la generación de cambios, de rupturas con lo viejo para generar algo nuevo, de idas y vueltas. No es una concepción lineal. Recuerden también que no hay un orden natural de las cosas, como que las cosas tienen que ser así porque siempre fueron igual. No es así. Somos sujetos históricos, sujetos y sujetas históricas. Vivimos a través de la construcción de estas relaciones, a través de los procesos de cambio. No se puede analizar ni la historia ni el desarrollo del conocimiento como algo lineal. Es disruptivo y se va dando por arriba, para abajo, idas y vueltas. ¿Verdad? Dialéctico. Exacto. Y en esta diferencia de género se encuentra la acogida dentro del proceso revolucionario en la búsqueda de utopías. Empiezan a surgir algunas ideas como de algo maravilloso, es decir, ¿cuál sería lo ideal? En el caso del marxismo, por ejemplo, como ideología y como movimiento político, se empieza a hablar de una sociedad sin clases, por ejemplo. Los movimientos feministas empiezan a hablar de una sociedad también donde no haya diferencia entre géneros. En el movimiento de las minorías raciales empiezan a hablar de sociedades donde hay una igualdad de derechos, una igualdad de acceso. Empieza el tema de lo utópico, lo que sería inalcanzable o lo que sería lo ideal, por lo menos. ¿Saben lo que es utopía? ¿Es algo como ideal? ¿Bien? Entonces, surge un movimiento que es el Women Labs. Dice que la fuerza inicial de Women Lab en los movimientos liberales, o sea, que buscaban la libertad, se propuso, liberal no en términos económicos, esto no mezclemos lo libertario, liberal, y que aparece la figura de Milei acá, y a mí me da mucho miedo. Se propuso llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de la igualdad de derecho a todos los ciudadanos para abolir cualquier tipo de discriminación. 1950, posguerra, Segunda Guerra Mundial. La clave sociológica estaba en el acceso a la enseñanza superior, es decir, en el acceso a la universidad. Ahí tenemos la primera clave. Las mujeres tenían que entrar a la universidad, tenían que obtener participación universitaria.
En el caso ideológico, retomando la clase pasada, dice, en la tradición liberal de la igualdad de derechos, se buscan los mismos derechos para los hombres y para las mujeres, tengan una igualdad. Y la clave política en la movilización propia en la lucha contra la discriminación racial. Entonces tenemos luchas por los derechos, por la igualdad, por el acceso, exactamente. ¿Me van siguiendo? Es medio histórico todo esto, así que no tenemos tantos conceptos. Teníamos que bajar un poquito, un pasta de conceptos. Vamos con video también. Ya que empezamos con corrientes para responder a las demandas de nuestra compañera, vamos a empezar con el tema de las corrientes feministas. Y vamos a poner dos olas como dos grandes movimientos. La primera ola del feminismo está más que nada abocada a la conquista del sufragio universal. Es decir, que las mujeres puedan votar. El ingreso de las mujeres a la universidad y en especial la presencia en el mundo académico para incorporar no solamente lo que era la visión del hombre, sino también empezar la mujer a participar en los procesos de construcción de conocimiento. Y vamos al videíto, que tanto piden. Sí, no anda muy bien. No sé para qué. No, está. Seemed like a mad idea then, and I think that it took a long time. That's why the campaign was so long, because they had to change people's attitudes towards women and what they could do. I think they'd be saying, you know, fantastic that so much has changed. And at the same time, they'd be saying, honestly, 100 years later, and you're still fighting this particular battle? I think they'd be urging us on. I think they'd be saying, you know, don't just accept where we're at, because we could be so much better if the genders were not divided up in this rigorous, outdated idea about what a man is and what a woman is. ¿Conocen el movimiento sufragista? ¿No? Bueno, hay una película muy reciente que habla específicamente sobre este movimiento sufragista, movimiento en Inglaterra, donde las mujeres no tenían acceso al voto. Se empieza a dar todo un movimiento de mujeres que trabajaban dentro de la clandestinidad para poder empezar a mover las piezas para poder llegar a los lugares específicos de acceso al poder para generar ese cambio. Tardan años, son, como lo dicen, bueno, en la película se puede ver también un poquito esta persecución, esta matanza, el encarcelamiento de mujeres, que en el momento que se manifestaban y se reunían, caía la policía a directamente disolver esas reuniones. Y culmina, sobre todo la película, esta vez muy linda, culmina con la muerte de esa activista, donde es real, en una carrera de caballos donde estaba el rey participando, ella sale con un cartel que decía, no me acuerdo específicamente qué, pero hacía alusión al movimiento de sufragista, y le pasan con el caballo por encima y la matan. Entonces eso quedó como marcado, o sea,
hay determinadas muertes que terminan dando esa visibilización porque esta carrera la habían cubierto todos los medios de comunicación, entonces de esa manera la idea era poder visualizar esa lucha que está dando Inglaterra para poderla diseminar de alguna manera viral por el resto del mundo. Emily Davidson, perfecto. Y muy linda la película, te la recomiendo, creo que se llama Las Sufragistas, si no me equivoco. Mientras que la segunda ola, esa es la primera ola, lucha por derecho de sufragio universal y por la incorporación de la mujer a la universidad. La segunda ola concibió la liberación femenina como un objetivo colectivo. Ello la llevó a efectuar la transformación en el campo intelectual, es decir, empezar no solamente a participar en la universidad, sino en la generación de conocimiento y lograr simples contribuciones y con un deliberado rechazo al éxito personal. Es decir, que empiezan a poner como prioritario no los objetivos particulares, sino un objetivo común que era poder participar en este proceso de construcción de conocimiento. Bien. Por eso se deja lo individual para luchar por algo colectivo. Bien, y acá llegamos a esta especie de corriente que se dan dentro de movimientos feministas, donde hay una clara distinción entre las metodologías que utilizaban y cuáles eran los objetivos que querían alcanzar. Tenemos un movimiento que es el movimiento de la diferencia, donde reivindica como positiva la existencia de un mundo separado de y para las mujeres. Un poco... O sea que hay una cultura, haciendo alusión también de que hay una cultura diferente que es la cultura de las mujeres. Eso hacía un poco más referencia el movimiento de la diferencia, y por el contrario el feminismo de la igualdad propone la equiparación de las mujeres en el mundo masculino. Derechos políticos, derechos laborales y derechos civiles. Pero fíjense que dice equiparación de las mujeres en el mundo masculino. Lo que no querían el movimiento de la diferencia es incorporarse a un mundo masculino, sino generar un mundo propio. Pero no un mundo que esté totalmente tipo las Amazonas, así, totalmente exiliado, sino que sea un mundo de categorías nuevas, y no manejarse con las viejas categorías, las viejas estructuras, las viejas instituciones creadas por los hombres, porque iba a prevalecer la visión masculina. Después tenemos los grupos radicales, que es ahí lo que hacemos referencia con la compañera, es que estos grupos más radicalizados tienen otra metodologías más combativas. Como hoy en día se ve que en el movimiento feminista, que vemos en Femeno, tenemos algunos grupos dentro del movimiento feminista que muestran las tetas y que se concentran también los medios de comunicación en eso, para de alguna manera deslegitimar alguna lucha, generar este famoso cuco o enemigo público. Hay grupos más radicalizados, es verdad. Hay grupos extremadamente combativos, violentas, son extremadamente violentas, algunas, no todas. Por eso hay mujeres que no se sienten y por eso con también, ese tipo de grupos. Exactamente, pero ¿por qué también? Porque se toma como que el movimiento feminista es eso. Es eso. O sea, fíjense que estamos hablando ya de 100 años de historia, resumido en un par de tetas en una movilización. Fíjense cómo estos aparatos ideológicos, una vez más, que son los medios de comunicación, empiezan a generar también esa opinión pública. Porque con respecto al movimiento feminista se ha generado un montón de opinión pública. Sí. Y el tema que es verdad, muchas mujeres y muchos hombres no te identificas con la lucha violenta, es verdad, pero eso no puede ser, no es el determinismo, no se puede decir de que el movimiento feminista es un grupo de mujeres rompiendo autos, no es o pintando iglesias. El árbol tapa el bosque. Exacto. Y no solamente se da con el feminismo, se da con un montón de luchas que se intentan, un montón de luchas políticas y sociales que se intentan deslegitimizar de alguna manera porque no conviene o toca intereses que no convienen. De hecho, dentro del mismo movimiento también se identifica como Radfem. Montonazo, femen, tenés las radicales, tenés anarquistas, tenés liberales, tenés grupos feministas católicos, es tanta la masa del entramado que hay que es imposible categorizarlas en una sola palabra como violentas. No, hay un montón. Sí hay violentas, sí nos identificamos muchas veces con un grupo, pero no reducen eso a, o sea, no pueden tomar la bandera del movimiento feminista. Totalmente, la violencia siempre es visible. Totalmente. Los medios agarran. No sé si han visto alguna vez ese pequeño
chistecito también, que hay una movilización gigante y hay uno que está rompiendo un auto así del otro lado y están todos los medios arriba. Pasa con todos los movimientos. Y los radicales dicen, su fuerza radica en la crítica a una sociedad industrial. O sea, ya empieza a haber una cuestión más de clase, más de una visión más de anarquista, más una visión también de la clase, en ese momento de la clase obrera, desde cuestionar otros parámetros que no sean en el campo de la cultura y lo intelectual, sino también en el campo también de lo laboral, de las jornadas laborales, la disparidad que hay entre sueldos. O sea, su fuerza radica en la crítica a una sociedad industrial fuera del control popular, que en el periodo actual es excesivamente burocrática y militarista y que obliga al conformismo a través de una falsa conciencia y una tolerancia represiva. Esto es referencia a una crítica social capitalista, básicamente. Y que la vida de la mujer podía ser transformada de una forma no jerarquizada, es decir, que no haya jerarquía hacia el interior. Comunidades utópicas donde el trabajo en el hogar y la crianza de los niños son responsabilidades colectivas y donde los valores femeninos sean dominantes y no subordinados. No están alocados lo que planteaban tampoco. Es decir, los grupos radicales de esa época lo que planteaban es que las tareas las hagamos todas y se repartan, básicamente. Es decir, que no haya una prevalencia de que exista esta, como lo vimos en la película, es como que este orden natural, esto para qué fuiste creada, para qué fuiste concebida, es decir, que no exista como... Sí, ni te preocupes, que venga el jefe acá, que venga y le damos... Voy a repartir los tiempos. No hay problema. Entonces, hace referencia a esto, a cuestionar el tema de los roles también, de los roles que se han establecido históricamente. Y después tenemos un movimiento de la liberación, no conduce necesariamente a transformaciones radicales, es decir, que no intenta buscar cambios estructurales, sino que la actuación encierra o implica el señalamiento y la crítica de aquellos aspectos que por sí mismos ponen en crisis el orden prescripto imperante. Hace referencia también a cuestiones más políticas, al tema del sufragio universal, a cuestiones más que no son cambios estructurales de base. ¿Bien? El colectivo femenino en los países centrales se incorpora y se reubica dentro del orden económico y cultural imperante. Es decir, de adaptarse, ¿se acuerdan a estas estructuras que estaban funcionando? Creo que había un video, ¿no? En la vida revolucionaria de los principios del siglo, las figuras activas, mayoritarias y constantes son las masculinas. Y justamente por su falta de compromiso dentro de la dinámica, o sea que acá hace referencia de que los hombres tenían mayor participación en la vida política, en la vida social, porque no tienen que hacerse cargo de la casa. Es decir, que le quedaba más tiempo a los hombres para hacerse cargo de cuestiones que las mujeres históricamente no lo habían podido hacer porque estaban relegadas a las tareas hogareñas. En tanto, el estatus supremo de la mujer, compañera a la que apela la ética revolucionaria, debe ser considerado dentro del contexto histórico. La mirada del varón es protagónica y el parámetro de la racionalidad, aún para el cuestionamiento de la cultura patriarcal. ¿Sí o no? Seguimos haciendo... ¡Ay, qué boludo! Seguimos haciendo referencia a esto de que se sigue prevaleciendo una mirada que es la mirada cultural, la mirada dominante, que es la del hombre. A partir de estos movimientos feministas empiezan a surgir también literatura específica que empieza también a generar conocimiento dentro de este campo. Empiezan a surgir los libros y estas concepciones de mujeres como Simone de Beauvoir, por ejemplo, que creo que la deben haber escuchado alguna vez en la vida. Y si no la han escuchado, bueno, es una teórica, filósofa que habla muchísimo, escribe muchísimo para el movimiento feminista. Dice, se acercaron a un discurso de las mujeres sobre las mujeres y para las mujeres. Es decir, se crea conocimiento para la mujer desde la perspectiva de una mujer. Deja de crearse conocimiento para mujeres de perspectiva de hombres, es decir, que el autor sea un hombre. Es decir, hay una mirada femenina que aborda la problemática femenina. Ya no se trataba de adoptar actitudes solidarias para otros y con otras en las luchas. Es decir, fíjense un poco, el movimiento feminista se empieza como a separar y dice, bueno, las minorías étnicas sigan su lucha, las minorías también, las luchas salariales que las continúen, los jóvenes que las continúen, pero acá el movimiento feminista va a empezar a desligarse un poco y generar su propia lucha, porque ya no podemos seguir metidos en las luchas ajenas. Y también se empieza a generar identidad en el sentido de la identificación, reconocimiento del malestar social.
originado por la desigualdad social y de género derivada de la anterior. Identidad en cuanto a reconocimiento de sí misma. Es decir, que se reconozcan que habían problemas específicos. Existen problemas, existen relaciones de poder específicas que se dan hacia el interior de las estructuras sociales. Entonces las vamos a analizar desde una perspectiva feminista. No sé si han visto alguna vez esta frase. Dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Sí. ¿A qué hace referencia esto? Hace mucha referencia de todo, creo. Pero tenemos el campo... Desde el feminismo. Desde el feminismo, por ejemplo. Que para mí, es una opinión, ¿no? ¿Sí? Que son mucho más machistas a veces ciertas mujeres que los propios hombres. Bien, en este caso, en este enfoque. Bien, exacto. Dice que las mujeres reproducen cultura machista, reproducimos, pues estamos sumergidos en una cultura dominante que es la cultura machista. Entonces, las mujeres también, como están sumergidas, ya sobre todo la cultura femenina está opacada por una dominante que es la masculina, terminan reproduciendo y avalando y legitimando concepciones que son propiamente machistas. Es decir, eso, que las mujeres machistas, pero prácticamente somos todos machistas porque reproducimos una cultura machista. Es lo que dice Simone de Beauvoir. Salvo, estas identificaciones que dan las autoras, es decir, hemos logrado o hemos analizado de que existen cosas ocultas a través de los modelos estos de reproducción y que, tratamos de que las mujeres lo puedan visualizar. El tema de los micromachismos también, no sé si lo han escuchado el tema de los micromachismos, pequeños actos cotidianos que reproducimos que tienen alguna relación machista-dominación. Entonces se abre paso a una década de lucha feminista con limitada repercusión social, dice, porque no se empiezan a hacer movimientos más pequeños, bien, pero que tienen un gran impacto, en la que se sientan la base de las grandes movilizaciones que tuvieron lugar a mediados de los fines de los 70. Son épocas muy movedizas socialmente. Parte de las demandas se centraron en revertir la concepción biologista que alguien dijo, vos habías hecho alusión a esta concepción biologista, que sugiere que los roles sexuales asignados para hombres y para mujeres responden a factores biológicos. Una vez más retomamos el tema de la película, que dice, por el hecho de ser mujer, vos tenés que hacer cosas de mujer y tenés que dedicarte a la familia, dedicarte a reproducir, al cuidado familiar, al cuidado de la casa. Es decir, que por una cuestión biológica ya tenés asignados roles. Y ahora vamos a escuchar a la propia Simone. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Et ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge et dans les siècles, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonne femme et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas.
Alors les femmes à ce moment-là sont vues reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide-assistante, etc. Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus. On voit comment il y a eu une volonté, puisque vous parliez de volonté, une volonté des hommes d'arracher la médecine aux femmes. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Creo que no respira Simón cuando habla. Es como así eufórica. Eufórica. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco para resaltar lo que dice Simón acerca de este concepto biologista, de que sí, hay diferencias biológicas, eso es inevitable, pero que eso genera un estatus, ya no es una cuestión biológica, sino es una construcción cultural. ¿Bien? Y después de allí que Yvonne Kieber dice, considera que las mujeres deben luchar por una doble emancipación en la relación con la biología, es decir, separarse de este concepto de que existen roles asignados por biología, por el hecho de ser hombre o mujer, y la relación con la dominación masculina. Entonces no solamente tenemos que separarnos de la concepción biologista, sino también tenemos que pelear por romper esta dominación masculina en lo cultural. Vous avez donc découvert une situation qui, comme vous le dites, paraissait une évidence. Comment expliquez-vous que dans les derniers siècles, mettons dans les 150 dernières années, où il y a quand même eu beaucoup de femmes qui ont fait des études, qui ont quand même pu accéder au même niveau et compétences culturelles que les hommes, qu'on n'ait pas formulé quelque chose qui ressemble à cette évidence, qui est de dire que les femmes ont un rôle secondaire dans l'humanité? Parce que les hommes n'avaient pas intérêt à le formuler, étant donné que justement... Oui, mais les femmes pouvaient le faire, elles avaient le droit et elles avaient il y a eu des femmes qui ont fait entendre des cris de protestation. Il y a eu des femmes qui ont écrit en Angleterre, par exemple, chez les anglo-saxonnes. Mais enfin, ça n'a pas été, en effet, un cri de révolte qui était vraiment entendu et qui soit répercuté. Et ça parce que je pense que, dans l'ensemble, les femmes non plus ne sont pas féministes. Et que si quelques-unes d'entre elles ont poussé des cris de révolte, ces cris n'ont pas été entendus par les autres femmes. Et ça, alors, il y aurait bien des raisons pour expliquer cette attitude assez passive, en somme, résignée pour retenir des femmes. Résignation qui va d'ailleurs avec de la récrimination, avec du ressentiment, mais qui s'est très rarement tournée en véritable révolte. D'abord, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, la formation de la femme dans sa toute petite enfance. Et ça, ce sont des choses, des structures qu'on a déposées en elle, dont il est bien difficile de jamais se débarrasser tout à fait. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Quand vous dites dans la toute petite enfance, c'est à peu près à quel âge et c'est à quel type de traitement vous faites-vous allusion? Eh bien, dans ces livres de Bellotti dont je vous parlais tout à l'heure, Bellotti c'est une pédiatre italienne qui connaît très bien la question, elle montre que dans la manière même de donner le sein au bébé, la mère ne traite pas la petite fille de la même façon, qu'on encourage beaucoup plus une certaine agressivité dans la manière de traiter chez le petit garçon que chez la petite fille. Que dès que le petit garçon, alors un petit peu plus âgé, aura des initiatives ou d'indépendance ou d'insolence ou voudra, je sais pas, enfin jouera des tours, on l'encouragera, on s'en amusera. Tandis que la petite fille, tout de suite, on la remettra à sa place. De même, le sexe du petit garçon, eh bien, il y a beaucoup de nourrices, de mères, à travers toute l'histoire, on le sait, et ça existe certainement encore aujourd'hui, qui s'en amusent, qui jouent avec, qui en font un petit personnage, si bien que le petit garçon à 2 ans, à 3 ans, il est déjà habitué quasi à s'exhiber. Tandis que la petite fille, au contraire, on lui enseigne à se cacher, à ne pas se montrer. Et c'est très frappant dans les crèches, même chez des très très jeunes enfants, que les petits garçons sont en quelque sorte, oui, exhibitionnistes, tandis que les petites filles, au contraire, ont ce qu'on appelle la pudeur et qui est en fait un comportement construit. Autrement dit, ce sont les femmes, les mères, qui, à l'origine, créent la discrimination. En grande partie. Et en grande partie parce qu'elles sont elles-mêmes filles de la femme et elles entretiennent cette tradition. Parce que, bon, d'une part, je vous disais, elles ont en elles ce modèle féminin tellement ancré qu'elles imaginent qu'une femme qui ne serait pas semblable à elles serait un monstre, et leur plus grand souci, c'est que la petite fille soit bien féminine. Ce sont donc elles, en effet. Mais cela, c'est en même temps sous la pression, bien entendu, des hommes. C'est parce que c'est l'ensemble des hommes qui a enseigné à l'ensemble des femmes à se considérer comme dépendantes, passives, soumises, effacées, etc., etc. Bueno, Simón acá hace una referencia también a cómo se dan estas diferencias también durante la infancia, donde cómo se reproduce un modelo de sumisión o un modelo de un rol, se empieza a transmitir de madre hacia las hijas
a partir de cuando son chiquititas, que no actúa de la misma manera con los hombres. Como el caso, por ejemplo, no hagas eso que es de nene, o una nena se comporta así, esa no es cosa para que diga una nena. Entonces hay determinados como trabas y determinadas como acciones que terminan condicionando lo que tiene que hacer una nena a lo que no tiene que hacer una nena, porque no es femenino. No te sentes con las piernas abiertas, no te tires en el piso, no jugues. O sea, casos extremos, obviamente, pero no salgas sola, tenés que salir siempre acompañada. Son pequeñas cosas que se reproducen constantemente en la familia, que terminan determinando culturalmente una estructura, cómo debe ser un hombre a cómo debe ser una mujer. ¿Bien? Ya terminamos. Dice, el saber y la cultura no son neutras ni objetivas. Esto ya lo hemos visto a lo largo de todas las clases. No hay objetividad. El saber es una construcción, la ciencia es una construcción, la cultura es una construcción que se reproduce, pero se construye socialmente. No es posible referirse al saber, al pensamiento, sin recordar los cambios que se van generando en la forma de pensar, la realidad que da origen a ese mismo saber y el pensamiento lógico. Es decir, que durante la historia de la humanidad se van dando diferentes cambios, se dan por un proceso de ruptura y no es un proceso lineal. La ruptura epistemológica, esto lo vimos en Bachelard, en la tercera o cuarta clase, ya no me acuerdo, pero vimos el tema de esta ruptura con los saberes que ya veníamos incorporando, para que es necesario romper y generar nuevos saberes. Se produce cuando el deseo de conocimiento se asocia con el deseo de ajustar el mundo a las necesidades, es decir, por una necesidad. Necesitamos conocer porque tenemos una necesidad, tenemos un problema. Y deseos humanos interviniendo sobre los modos en que los seres humanos se relacionan, cómo se relacionan las instituciones con las que pautan sus formas de vida y sus formas de relacionarse. Es decir, que empezamos a cuestionar cómo nos relacionamos, empezamos a cuestionar las instituciones, cómo nos relacionamos con las instituciones, la familia, la escuela, la universidad. Empezamos a indagar, empezamos a tratar de conocer por qué se da esta reproducción, por qué se viene dando de esta manera y no de otra. Porque tenemos una necesidad, consideramos que nuestros derechos no están siendo abarcados. Expongámoslo en todos los planos, no solamente en el feminismo, sino consideramos que como trabajadores, por ejemplo, no estamos siendo escuchados. Bueno, empecemos a cuestionar qué pasa con nuestras situaciones laborales, qué pasa con nuestros puestos de trabajo, qué pasa en nuestra estructura donde estamos trabajando. No me siento bien dentro de la familia, cuestionamos nuestros roles dentro de la familia. Cuestionar significa empezar a pensar, empezar a buscar el por qué se dan ciertas cosas y no aceptarlas de manera natural. Cuando empezamos a buscar esto, es porque estamos viendo que algo no está bien, que hay un problema. La cultura, el saber, en tanto a construcciones humanas, están moldeadas por las condiciones económicas, sociales e históricas de la sociedad en donde se desarrollan. Es decir, nuevamente, el contexto económico, político y social determina nuestras construcciones, determinan una cultura de época, determinan una generación de conocimiento. Y a su vez, en tanto instituciones que generan poder, están sujetas y generadas por el poder. Hay relaciones de poder en esas construcciones, que se van variando en las diferentes épocas. No es lo mismo hablar de 1700 que hablar de 1900 que hablar del 2000. No es lo mismo porque cambian los parámetros, cambian las relaciones de fuerza, cambian las concepciones, cambian la construcción de conocimiento. O sea, estamos en un proceso de cambio. Dice, en este marco, ya terminamos, así que para que puedan descansar, no sé qué hora es, ¿estamos en horario? Ya estamos bien. En este marco se sitúa la crítica feminista al saber científico. Es decir, empezamos a cuestionar qué es lo que estamos sabiendo, cómo se estaba construyendo este conocimiento, cómo se construye la ciencia, qué visión de la ciencia es la que reproducimos. También se critica la investigación y la cultura, como discursos construidos por el poder hegemónico masculino, es decir, una visión unilateral, y presentados como discursos presuntamente universalistas incluyentes de la otredad. Es decir, que reproducimos y vemos una visión del mundo en la cual se nos presenta como que fuera universal y como que nos representa, pero no. Esto no solamente en el feminismo.
sino en otros campos, en los campos de lo político, en lo social. O sea, hay una visión dominante que de alguna manera se atribuye esa universalidad y termina absorbiendo las otras visiones, la otra edad. Vimos en un momento androcentrismo, decía que hacía como alusión a androcentrismo. El androcentrismo hace referencia a la adopción de un punto de vista central, que se afirma hegemónicamente, una vez más el tema de hegemonía, que puede absorber las otras concepciones como, o sea, la puede anexar a la propia, relegando a los márgenes de lo no significativo o lo insignificante de lo negado cuando se considera impertinente para valorar como superior la perspectiva obtenida. Es decir, que en el momento que surge una visión que puede llegar a ser superadora de la visión dominante, lo que se hace es tomarla. ¿Bien? Ese es el concepto. Entonces nada puede cuestionar el orden de este momento. Y dice que para poder entender el concepto de este antropocentrismo, ¿cómo es? Androcentrismo, perdón. El sexismo, dice, hay un concepto que para poderlo definir tenemos que definir lo que es el sexismo. Y es una precondición del androcentrismo. Bien. Para Marta Moya, sexismo es el mecanismo por el que se concede privilegio a un sexo en detrimento de otro. Es decir, como una relación de poder. Por ello, la crítica feminista se une a otras críticas procedentes de movimientos de contestaciones étnicos, sexuales, religiosos, ecológicos. Acá surge el tema de lo ecológico, que hoy también está tan en boga, para cuestionar aquellas construcciones de sentido que excluyen la diferencia y la otredad. Es decir, que se empiezan a unir todas estas luchas que se dan en los diferentes campos, en el campo de lo religioso, el campo de lo ambiental, el campo de lo sexual, para poder generar una visión más universal. La forma de elaborar los principios lógicos y epistémicos que rigen el método científico obedece una construcción patriarcal. Nuevamente dicen de que esta construcción de conocimiento es la visión de los hombres, situándose el género como el factor develador crucial de esta construcción. Es decir, que el análisis y los estudios de género nos permiten develar de alguna manera e identificar de que la construcción de conocimiento que hemos estado viendo hasta el momento siempre ha tenido un sesgo no, o una orientación machista. La ciencia del saber es una construcción que refleja el pensamiento dominante, masculino, jerarquizante en su análisis y que por lo tanto el mundo que reproduce es un mundo dividido en mitades opuestas. Es decir, de que el mundo como lo representa a través de binomios, sería como blanco o negro. ¿Bien? Existe una cultura femenina distinta a la que es de los hombres. Es decir, ¿se acuerdan que al principio dijimos de si había este cuestionario de si existía una cultura femenina? Y dijimos que la verdad que pensamos que hay una cultura única donde se anexan esta cultura femenina. Bueno, para los movimientos femeninos dicen no, hay una cultura que es propia de visión de la mujer. ¿Por qué? Porque tiene que reconstruir de alguna manera de todos estos conceptos que hemos mamado de que somos chicos, chicas, que es una construcción que la estamos viendo construida a partir de los hombres. Es una visión de los hombres. Entonces, para generar una cultura propia de la mujer tiene que ser construida por las propias mujeres, no una cultura en base a valores y a categorías establecidas por la vieja escuela, que es la machista. Y para terminar, los estudios de la mujer están en proceso de conformación. En realidad, esto es la década del 90, perdón esto por no ponerlo actualizado, pero están todavía en proceso de generación. Sostenidos por grupos reducidos de intelectuales, académicos y militantes feministas, donde si bien todavía no producen grandes impactos en cuanto a su significación política, que en realidad han habido, pero están en constante lucha, o sea, tenemos más de 100 años de lucha de esto, su sola presencia genera una interrogación crítica en el espacio académico que no debe subestimarse. Es decir, si decimos hoy en día, están así, y sí, miren este espacio académico, esta universidad. No solamente esta, la UNCUDO también pasa exactamente lo mismo. El tema de la UNCUDO, la diferencia también que tiene multidisciplinaria. Entonces, hay algo, se tratan estos temas de género, sobre todo porque abarcan mucho las ciencias sociales. Pero en esta facultad es muy rígida. Es rígida. Están mayoritariamente los puestos ocupados por hombres.
Sí, no solo en la... No solo en los... Dos decanas, o sea, realmente en relación de 30. No solo en lo sexista, también en los temas jerárquicos. Totalmente. Eso de llamar a los ingenieros ingenieros, no por el nombre, por ejemplo. Claro, es una cuestión simbólica también, pero sí, es verdad. Profesor. Sí. Hay algo también que no quiero justamente limitarlo a las mujeres, pero acá lo hemos puesto muchas veces en tema de discusión y tal vez en otras regionales tienen el mismo inconveniente. Al ser muchas mujeres, o sea, pongámoslo como si fuese una cuestión de responsabilidad de mujeres simplemente, pero es de mujeres y de hombres. Al haber muchas mujeres trabajando en las universidades y a la vez estudiando en las universidades, venimos solicitando desde hace años el hecho de que hubiese guardería. Y es algo que creo que en ninguna de las regionales tenemos. Bien, exacto. Esa lucha, yo como recomendación, en realidad también, más como recomendación, lo pongo también como a discusión también, que tenemos que rever los roles que se nos dan en nuestro trabajo entre compañeros y compañeras. Y tenemos que analizar estas relaciones que se dan y realmente discutir que no es un fantasma la concepción de género, no es fantasma, que se la haya tomado con el tema mediático, como decir el género, la ideología de género, esto que van a venir en tetas y me van a romper el auto, todas estas cosas, dejémoslas de lado, pero las discusiones es necesario darlas en los espacios de compañeros, compañeras, en las oficinas, discutir sobre realmente la concepción y decir, ¿qué piensa la otra persona? O sea, poner en discusión ciertos temas. Estamos bien con nuestras tareas, consideramos que nuestras tareas no son equitativas, nuestros sueldos son equitativos, no son iguales, nuestras funciones, el tema de la función, por ejemplo, de las secretarias. Son mujeres, siempre. La secretaria que hoy sirve el café, chicas, por Dios, que lo sigo viendo con compañeras, lo digo así abiertamente. El de ir y servir el cafecito y tenerlo listo. Esas cuestiones se tienen que discutir. Se tienen que discutir por qué siempre la mujer tiene que ser la que va a lavar la tacita que usa el jefe. Por Dios, chicas, realmente lo pongo así, no me importa si me dicen algo, pero discutámoslo. Ahí te das cuenta de que el mundo es machista, puede llevar más de 50 años en lucha, por lo visto, y recién han adquirido y cada vez más mucho. Totalmente, y nosotros como varones, cuestionemos también nuestra compañera que termina haciendo, no cuestionar a nuestra compañera, sino esas funciones. Esto es parte de lo que se dice las nuevas masculinidades también, de cuestionar realmente nuestros roles privilegiados. Yo no le he servido nunca café a nadie acá, no lo he hecho nunca, como trabajador. Acá pues yo soy compañero de ustedes. Yo jamás le serví café a nadie, y a mí nadie me lo exigió. Digo, esas discusiones, no digo solamente sobre el café, digo, démosla como compañero y compañera. El tema es una construcción ya. Totalmente. Porque si se corta un cable, ¿quién van a arreglar? La mayoría son hombres los que van a ir a arreglarlo. Eso según como lo veas. Y si hay que hacer fuerza, el mismo hombre le dice, no, vos quedate tranquilo, vamos nosotros. Y sí, porque pero el cable es la única diferencia. El cable yo te aseguro que se sigue cualquier la superioridad Retomemos. Y los sueldos no en la universidad. Retomemos que digo, no solamente las veamos acá adentro, sino también podamos discutirlo en la familia. Digo, está bueno discutir todas estas cosas. Tanto mujeres como hombres. Totalmente. Sí. Quizás nosotros somos más adultos, pero nosotros nos toca coordinar un área de chicos mucho más jóvenes de edad, más chicos. No pasan esas cosas. O sea, nosotros en nuestro equipo las chicas hacen la misma cosa que los chicos la misma cosa que las chicas, el café lo puede preparar cualquiera y como verán los van a tener en las oficinas cualquiera con las mismas condiciones. No nos pasa, nos pasa más a los adultos porque en realidad es una indefensión aprendida de la cultura donde nos hemos criado. Somos lo que han hecho de nosotros. Otra cosa que pongo en discusión, el tema de la licencia de paternidad. Por Dios, es una lucha que tenemos que dar los varones. Y el día femenino. Exacto. El día más femenino. El tema de la licencia por paternidad que tenemos, gracias a que tenemos acá en el Estado, retomemos.
en un día femenino, que por el tema de la igualdad de género se decidió sacarlo, porque si somos iguales, se ¿por qué sacó, la mujer nunca nos lo dieron a nosotros, se lo sacaron. Hay una discusión donde las mujeres dijeron, nosotros somos iguales. Retomemos. El tema ese la dejo también, el tema de la licencia por paternidad, que también la extensión de eso es realmente un tema que desde los hombres tenemos que dar. Retomemos el tema de las nuevas masculinidades. Compañeros, vamos. A lo largo de la década del 80, en Canadá, Alemania, en Estados Unidos y en Suecia, se imponen nuevos estilos culturales que son las nuevas masculinidades. Es cuestionar los roles privilegiados que tenemos los varones en diferentes espacios. Surgen así grupos de autoconciencia de varones y la literatura abundante en torno del perfil diferenciador entre la masculinidad y el machismo. Las diferencias. ¿Qué es lo masculino? Que se diferencia mucho de lo que es lo machista. Y los hombres comienzan a reflexionar, fuera de los cánones tradicionales sexistas, acerca de la reubicación de las mujeres y cómo afecta y transforma sus lugares y su identidad genérica, que es la discusión que estamos haciendo, efervesciente, que está buenísimo que se dé y se tiene que dar todo el tiempo. Hay que discutir, hay que charlarlo, hay que hacer un espacio obviamente respetuoso. Pero viste que la masculinidad hoy en día se está perdiendo, está la heterosexualidad, digamos, que el hombre cada vez está mucho más especulativo, a veces se depilan las pestañas. No, pero no. Se hacen metrosexual. Escuchen, hacemos un pequeño análisis, ya que surgió. ¿Qué consideramos masculino? De a uno, ¿qué consideran qué es masculino? La barba. Concepto masculino. La fuerza. Vamos, las regionales, larguen. ¿Qué es masculino? Tenemos. Hasta ahora hemos dicho 3 cosas: barba, fuerza y... ¿Alguien dijo algo? Virilidad. ¿Virilidad en qué sentido? Vamos, más el concepto. Virilidad sexual, potencia. Vamos. Bien. Bueno, esto... Retomemos. Ahora, por favor, las mujeres. ¿Qué es la masculinidad? No ser un pusilánime. Mirá qué machista que soy. Pero bueno, te digo lo que no ser pusilánime, bien. ¿Qué más? Somos machistas. Vamos. Vamos, mujeres, chicas, vamos, larguen, ¿qué es masculino para ustedes? Fuerza física. Eso trasciende el género. Fíjense. Como 2 cosas nomás. Primero, que lo difícil, tendrían que estar todas las personas diciendo algo acerca de lo que es masculino. Y como lo masculino también, de alguna manera, está vinculado con lo que históricamente hemos visto de lo masculino, el macho, hombre, potente, sexualmente activo, la fuerza, el vello púbico. Si no muestran las debilidades, fíjense mejor. que en esta imagen tipo como de Hércules. El vello ya no se usa más. Los hombres no lloran. Bien, los hombres no lloran, es la fortaleza emocional y la fortaleza física. En el macho promedio tenemos a Luciano Castro de... No voy a hacer otros atributos. Estamos el macho promedio, el macho clásico. Vamos, rompamos esa concepción masculina. ¿Qué otra cosa nos define como hombres? Y ahora dar una mano en las tareas. Dar una mano en la tarea lo remodificaría como dividirnos las tareas. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bien. Ser comprensivo y escuchar, o sea, como ser contenedores. Contenedores más en vinculación con lo afectivo, sensible. Además, por lo menos yo en general he visto como que en la pareja aceptan más a la mujer como es que la mujer al hombre como es. Bien. La mujer siempre queriendo cambiarlo, queriendo que se hagan las cosas a su modo. Para que te bravo, para que te bravo, eso, para que te bravo. Tengo que confesar que se está dando una revolución acá. ¿A dónde va el esposo que lo cagamos a trompada, Nancy? Escuchemos.
elegían para ser protectores de chiquitos, es como que ellos tienen que hacerse cargo de la familia. Y entonces ellos mismos cuando alguna vez se quedan cuando alguna vez se quedan sin trabajo, ellos se sienten hasta como fracasados, porque culturalmente, desde que nacen, lo dicen, vos tenés que llevar la familia adelante, vos tenés que ser el contenedor, vos siempre tenés que estar fuerte, vos no tenés que llorar, vos tenés que contener a los hijos, a la mujer y a la suegra. Porque encima también está todas esas cosas. Bien. Es como complicado. Entonces, chicos, retomemos. Entonces tenemos una cuestión cultural armada alrededor del hombre, de que el hombre no solamente cumple con estos atributos físicos que hemos estado hablando, sino también con esto de lo emocional, como que el hombre no se emociona, el hombre tiene que estar fuerte, el hombre tiene que ser tiene que contener, tiene que cuidar la casa, tiene que ser el protector en el momento que quizás no lo pueda realizar, hay un fracaso masculino, pero porque tenemos también incorporada una concepción masculina de antaño, que viene armando ese modelo, no es casual lo que hemos dicho sobre el modelo masculino, es decir, sí, lo que se está dando es una nueva, no solamente con el plano de lo estético nada más, sino de realmente cuál es una función masculina, qué son los hombres, cómo definiríamos esta masculinidad y la feminidad. La feminidad, ¿por qué seguirla asociando con lo pulcro, lo inestable, lo emocional, y el hombre con lo duro, lo fuerte? Digo, esas concepciones son culturales, y eso es lo que se refiere Simone de Beauvoir cuando dice de que hay como una construcción que se va reproduciendo. No es casual que los hombres no podamos llorar, no seas maricón, no llores, no son casuales, sino responden a una construcción de la masculinidad que viene de hace mucho tiempo, donde te forman como una arcita cómo debe ser un hombre y cómo debe ser la nena, la mujer. ¿Bien? Bueno, terminemos acá porque si no se me van a matar. Muy buena, profe. Para la semana que viene va a quedar este tema, así que lo vamos a iniciar rápidamente y tocar un poquito de contexto Argentina. Típico regalito a la nena, la rubita. Ah, buenísimo, pasarlo así lo podemos. Wow.